Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? De nuevo estamos ya en la versión televisiva de Revista de la Universidad de México. Hoy para hablar con un antropólogo, sociólogo, académico, además investigador emérito de la UNAM. Él es Roger Bartra, quien acaba de publicar el libro Cerebro y Libertad, ensayos sobre la moral, el juego y el determinismo. Nacho, un tema apasionante, ¿no te parece? Apasionante. Bienvenido, Roger. Muchas gracias por la invitación. No, es un placer y sobre estar todo, aquí. Yo creo que, te lo confieso sinceramente, yo he leído pues buena parte de tus libros. Siempre es imposible leerlos todos porque has escrito con una avidez literaria y filosófica y antropológica, pero este libro es de mis predilectos. Realmente es un tema que, como a mí, como ser humano, como persona, pero además como cristiano, me interesa sobremanera. Entonces, claro, el tema del libre albedrío es un gran tema y un gran debate dentro del cristianismo, porque un gran debate. ¿Sí? En el siglo XVI y XVII hubo grandes polémicas sobre el tema, ¿no? Así es. Pero sigue habiendo grandes polémicas hoy en día, es muy curioso. Sí. Bueno, pero además yo creo que atrás está, por ejemplo, desde el conductismo de Skinner hasta lo que mencionas de Wagner. ¿Cómo se llama? Wagner, el psicólogo, ¿no? Psicólogo. Sí, que es completamente determinista. Determinista. Hay varias clases de determinismo. Hay el determinismo de muchos científicos y también hay el determinismo religioso. Es decir, todo está predestinado, ya está escrito, ¿no? El calvinismo. El calvinismo y partes de la tradición católica también, a pesar de que el catolicismo fue el gran defensor de la idea del libre albedrío. Pero ahora, digamos que ha tomado el relevo una parte de la neurociencia, que ha establecido, que está firmemente convencida esta interpretación de que el libre albedrío es una ilusión, que es una buena ilusión, que es una ilusión muy positiva, pero a fin de cuentas es una ilusión. Yo entro desde el comienzo en este pequeño libro en debate con estos neurocientíficos que no creen en el libre albedrío, a pesar de que creen que la creencia es muy positiva. Entonces yo me pregunto, si el libre albedrío es una ilusión tan positiva, ¿por qué ellos están insistiendo en revelar el secreto, ¿no? y decir que en realidad es una ilusión si estamos tan contentos con el libre albedrío? Bueno, yo creo que están equivocados, ¿no? En realidad hay un espacio del libre albedrío, hay también obviamente muchas situaciones determinadas por nuestra constitución biológica, que duda cabe. El cerebro manda en muchas cosas, conscientes e inconscientes, pero no obstante hay un espacio para el libre albedrío y eso es lo que planteo centralmente en este libro. Y hablas también de dos tipos de conciencia, ¿no? La conciencia interna y la externa, digámoslo de esa manera. Sí. Más bien es una sola conciencia con una parte interna, cerebral, y una parte externa, exocerebral le llamo, que son las prótesis simbólicas, el arte, la música, la danza, el lenguaje, toda la red de símbolos que nos rodea es eso que llamo el exocerebro, un conjunto de prótesis simbólicas que se conecta directamente con la conciencia interna, con las funciones cerebrales, con el sistema nervioso central, y forman, yo creo que una unidad. Son dos lados, un interno y un externo, pero ya al quedar tan unidos ya no es tan claro qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera, porque es una sola red. Y esta red explica, a mi juicio, que existe, cómo existe y por qué existe el libre albedrío, que solo es posible si hay estas redes externas al cerebro, estas redes de la conciencia que funcionan hacia afuera. Los animales que
no tienen estas redes exocerebrales o en medida mínima, pues no gozan del libre albedrío, que es una de las peculiaridades fundamentales del ser humano. Bueno, es lo que nos diferencia, dices tú, es precisamente lo que nos puede diferenciar de los animales. Exactamente, la conciencia. Nada más de todo, eso. La conciencia de ser conscientes y por lo tanto la posibilidad de ser libres. Y eso nos define como humanos, es fundamental. Pero, claro, la libertad de todas maneras está muy limitada, ¿no? Efectivamente, el entorno neurobiológico nos condiciona mucho, y no digamos el entorno sociopolítico y económico también, pero dentro de todo hay espacios para el libre albedrío. Bueno, sí, ese condicionamiento viene pues desde los orígenes del hombre, me imagino, ¿no? Y tiene que ver con los mitos, con la manera como vamos haciéndonos del lenguaje y con la religión misma, ¿no? Desde los inicios, de que hay una situación hipotética que yo llamo de incompletitud, el sistema nervioso central de los humanos está incompleto. Para desarrollarse plenamente necesita los circuitos exteriores. Y eso yo creo que es una situación originaria y que seguramente en los primeros humanos ocurrió que con los grandes cambios climáticos, por ejemplo, se encontraba ante situaciones que no podía realmente manejar a menos que dejase marcas simbólicas en su entorno o a menos que se comunicase con algún tipo de lenguaje, un lenguaje seguramente un habla todavía rudimentaria, con los otros seres humanos, para poder navegar en ese mundo cambiante y tan difícil, de tal manera que en lugar de extinguirse pongo el ejemplo de los grandes cambios climáticos, los humanos utilizan prótesis externas, principalmente el lenguaje, elementos simbólicos, para reconocer su entorno y para poder seguir existiendo a pesar de que están confrontados a situaciones muy difíciles. Desde entonces existe este entorno simbólico. El habla es central en esto, desde luego, pero también la música, que seguramente existe desde los orígenes, ¿no? Y formas de expresión artística, hoy las llamamos expresión artística, de arte prehistórico, que hoy podemos contemplar y que son absolutamente maravillosas y demuestran una gran maestría ya desde los orígenes. Y todo eso son señales de estas prótesis simbólicas que con el tiempo pues van a constituir un espacio fundamental para la expansión del libre albedrío. Fíjate que una de las cosas más interesantes, y yo lo quiero subrayar en esta bellísima edición, es que es un libro de una gran amenidad. Está lleno de anécdotas, está lleno de referencias a autores como Spinoza, por ejemplo, que, bueno, pues aparentemente uno diría que Spinoza es de los filósofos que más luchó por la libertad y sin embargo él lo relaciona con la razón. Sí, con el determinismo. Los deterministas suelen citar a Spinoza porque le sacan frases de Spinoza del contexto de su ética, sobre todo, cuando la ética es un libro que desemboca en una gran exaltación de la libertad y de una explicación de por qué la libertad es fundamental. Pero, claro, Spinoza relacionaba la falta de libertad, digamos, el encadenamiento de los humanos con la ignorancia de los mecanismos de causas y efectos, pero la ignorancia en general. Para él es la educación, la cultura, lo que abre espacios al libre albedrío, y eso es fundamental decirlo, porque muchos neurocientíficos citan impunemente a Spinoza como una base filosófica de su determinismo. Me parece abusivo. Porque está sacado de contexto, porque está tomado de algunas partes de la ética en que él precisamente razona sobre este
proceso que finalmente, al final, perdón, pero concluye su ética exaltando la libertad. Exaltando la libertad, Bien, sí. y es que normalmente los científicos no llegan al final de los libros. Ese es el problema, ¿no? Oye, bueno, pero yo creo que en esto de los filósofos, uno de los que nos puede dar a entender exactamente la hipótesis que tú manejas, que es esta forma de el libre albedrío en relación con el entorno, con la cultura, es Ortega y Gasset cuando dice yo soy yo y mi circunstancia. Sí, lo interesante es que Ortega y Gasset se inspira para esta frase tan célebre, la frase más célebre de Ortega, yo creo, en un biólogo de cultura alemana, von Uexküll, que desarrolló la idea de que todo organismo es ese organismo y su entorno, su Umwelt, como le decía él. Y esto, Ortega conoció la obra de Uexküll y la publicó, además la tradujo y la publicó. Y es muy interesante pues que de esa manera entra la filosofía hispánica esta idea de que los individuos son ellos y su entorno, no solamente una entidad encapsulada en una conciencia que solo existe dentro del organismo, sino que el yo es también la circunstancia, el entorno, el medio cultural, lo que yo llamo las prótesis simbólicas, el exocerebro. Claro. Fíjate, casi siempre, como decimos y como decía Freud, que los poetas descubrieron el inconsciente. Ahorita me acordé de un verso de Machado que más o menos dice así: el ojo que miras no es ojo porque lo miras, sino es ojo porque te ve. Bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Tú eres tú como parte del entorno. Sí, pero si no te mira alguien, no existes. No hay esta red maravillosa que es la que posibilita... a diferencia de Sartre, el infierno son los otros. Finalmente, una conclusión de tu libro es que al contrario. El paraíso. El paraíso, claro. Son los otros. El paraíso son los otros. Sí. También hay un infierno en nuestro entorno. Hay paraíso y hay infierno, están interrelacionados. ¿No? Pero si no existiese el paraíso, pues simplemente no seríamos humanos, ¿no? Ese paraíso que es la libertad. Claro. Bueno, vamos a tomarnos la libertad de ir a una pausa y ahora volvemos, Roger. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues venimos de un reportaje gráfico espléndido de Rogelio Naranjo. Yo tengo la suerte de tener una amistad con él hace 30 y tantos años que trabajamos en el Diorama de la Cultura, y es verdaderamente de nuestros mejores ilustradores, caricaturistas. Sí, cómo no. Muy agudo además. Pero seguimos hablando de este espléndido libro de Roger Bartra, Cerebro y Libertad.
Ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. Hay que decir que tenemos dos libros. Y tenemos 2 libros para las primeras personas que se comuniquen al correo electrónico. Al correo electrónico que aparecerá en pantalla. Así es. Muy bien. Bueno, proseguimos en este tema apasionante. Y yo les decía que bueno, el libro es muy rico, además está, como todo lo de Roger, está espléndidamente escrito. Entonces es verdaderamente muy particular que un libro con ese conocimiento que hay detrás científico tenga esta amenidad que me parece siempre una maravillosa celebración para el autor, para el público del autor, ¿verdad? Bueno, sí, yo estoy convencido de que no debe haber una separación entre la ciencia y la literatura. Yo creo que claro, bueno, ese ha escribir sido bien. uno de tus temas. Eso es fundamental, pero desgraciadamente vivimos en una cultura escindida, hay una cultura científica y una cultura humanística. Y aparentemente como si incluso hubiera un abismo allí. Exactamente. Pero no hay tal. Pero yo creo que cada vez se va viendo más cómo todas estas disciplinas tienen que estar unidas para poder llegar a lo que quieren, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, las ciencias humanas también necesitan de las ciencias naturales, de las ciencias exactas para poder avanzar. Pero lo mismo le sucede a las ciencias naturales, ¿no? Sin las ciencias humanas, sin las humanidades y sin la perspectiva literaria, ensayística, que implica una fuerte voluntad de exploración, de aventura, de avanzar en nuevos terrenos, pues también pueden estancarse. Y por eso en este libro yo le doy una gran importancia al juego. ¿No? Bueno, hay un capítulo dedicado a eso. Es más, relacionas el libre albedrío con el juego. Con el juego, porque ahí nació. Sí, el juego, y bueno, escribiste el libro como un juego. Mis investigaciones sobre este tema son un juego con los neurocientíficos, ¿no? A quienes los invito a este juego de ideas y de descubrimientos. ¿Por qué? Pues principalmente porque el juego, como lo expreso ahí, es una peculiar combinación de reglas estrictas y de libertad. Si no hay reglas, no hay juego, pero si no hay libertad, tampoco hay juego. Y esa es una paradoja, es una situación aparentemente contradictoria, pero que justamente define este problema que abordo en el libro, el tema de la libertad. Así es. Bueno, y ahorita comentábamos que de alguna manera, y es importante mencionarlo, este libro llena los huecos que dejó Antropología del Cerebro. Y tú decías que efectivamente, de alguna manera se hizo allí a partir de esos huecos que quedaron, y quienes tenemos fresco Antropología del Cerebro, vemos muy claro cómo los has ido llenando precisamente. Sí, yo dejé unos cabos sueltos, no me di cuenta de inmediato, yo pensé que ya había redondeado el tema y ya quería dedicarme a otras cosas, pero me di cuenta que había dejado temas muy importantes, principalmente el tema del libre albedrío y el tema de la moral, que están apenas esbozados en la Antropología del Cerebro. Así que decidí trabajar un poco más, y no fue un poco más, fueron varios años, para poder llenar esos huecos, porque son temas tremendamente difíciles. El tema de la moral también ha sido visto por algunos neurocientíficos como algo sujeto a determinaciones biológicas. Un poco la idea, una idea abusiva de imaginar que existe lo que sería una especie de módulo o de chip cerebral que generaría las posiciones morales o éticas de los humanos, ¿no? Es un traslado un poco abusivo de las ideas de Chomsky sobre la existencia de una gramática generativa inscrita en el cerebro. Sí. Pues habría entonces una gramática moral generativa inscrita en el cerebro. Yo creo que la idea es equivocada. También es equivocada la idea de Chomsky de que existe una gramática generativa alojada en el cerebro, y es una idea básicamente determinista, ¿no?
que implicaría que los humanos, las decisiones morales o éticas que toman solo son aparentes, es una ilusión, no son libres, están determinados por un módulo cerebral o varios módulos cerebrales que determinan el comportamiento moral de los humanos. Pero bueno, ahí también, por ejemplo, el tema de la religión, ¿dónde queda? Porque la mayoría de los seres humanos tienen una creencia, una religión que también los marca, ¿no? Y marca la moral de la persona, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que dentro de los espacios religiosos ha habido en Occidente especialmente una gran discusión que tiene siglos sobre si existe, después del pecado original en los espacios cristianos, si existe o no el libre albedrío, si estamos condenados a soportar el peso del pecado original y no nos podemos librar de ello por más que ejerzamos un aparente libre albedrío, o sí somos libres y podemos escaparnos de eso. Esa es una polémica que ocupó pues mucho tiempo a los teólogos y que yo creo que de alguna manera sigue discutiéndose, pero ahora es más conocida la discusión entre juristas y psiquiatras. Ajá. En el caso de personas que han cometido un delito y que es necesario determinar si lo han cometido voluntaria y libremente, en cuyo caso ameritan la cárcel, ser castigados, o bien están enfermos, son enfermos mentales y por lo tanto no ameritan cárcel sino hospital, manicomio. Entonces, bueno, pero esta discusión es justamente, se centra en la idea de determinar jurídicamente si existe el libre albedrío en un caso en que se ha cometido un delito. Y también en el caso opuesto, digamos, ¿qué es lo que merece un premio? También ahí hay una determinación. Si uno llega accidentalmente, una persona, a un cierto descubrimiento, la mayor parte de la gente no cree que amerite ningún premio, ¿no? Fue un accidente. Pero si es fruto del trabajo voluntario, largo, etcétera, entonces sí merece un premio. Así que el reparto de castigos y méritos está íntimamente ligado a la idea de que existe el libre albedrío, porque de no existir, pues no habría ni castigos ni premios. Claro. Sí. Fíjate que yo mencionaba además la amenidad del libro, insistiré sobre ella, pero trae aquí una conversación de Einstein y Tagore, muy simpática. Y a mí me llama la atención sobre todo lo de Einstein, porque ya es la segunda que me encuentro desde que Dios no juega los dados, hasta aquí cuando el físico niega la existencia de esta condición que le menciona Tagore, y dice, aún los elementos más pequeños guardan un orden. Claro. Eso va contra el azar. Va contra el azar y va contra también la física cuántica, que a Einstein le incomodaba muchísimo. El principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg es algo con lo cual no estaba de acuerdo. Y Tagore, que era un místico, un religioso que buscaba un espacio para el libre albedrío, cree haber encontrado en la física cuántica la explicación de que sí hay libertad. Y Einstein le dice que de ninguna manera, que todo está sujeto a una cadena de causas y efectos y que no hay tal libre albedrío, a pesar de que Einstein en sus posiciones políticas evidentemente creía en esa ilusión, acaso, pero creía firmemente en ella, porque realmente era... Bueno, y aquí, porque aquí se cree en el orden sí, aún en los elementos más pequeños. Más pequeños, se refiere al orden todo. Cuántico, sí, a los cuanta que... Hay un orden. Hay un orden, incluso ahí lo que pasa es que no lo percibimos. Y es un poco el gran ejemplo del científico que tiene tesis deterministas y que las expande a todo. No podemos escaparnos de esas redes de causas y efectos,
todo efecto tiene una causa y esa causa a su vez tiene otra causa y sí, en una cadena infinita y todo está en el fondo, visto desde esa perspectiva, predeterminado, aunque nosotros no tengamos acceso a ese destino que está escrito. Bueno, yo creo que una de las claves de la libertad humana es que de alguna manera la gran lucha del hombre ha sido contra el azar, ha sido luchar contra lo azaroso de la vida, ¿no? Encontrarle un sentido, con lo cual ya hay libertad y hay un orden. Es que hay, digamos, ha habido pensadores que han creído que una expresión de la libertad es el azar. Porque, claro, en el azar absoluto implica una situación en que nada está determinado por nada. En realidad no es verdadera libertad y los matemáticos además dudan que exista realmente ese azar absoluto. Pero en todo caso, el azar se opone a la necesidad. Lo necesario es lo determinado, lo azaroso es lo libre. En realidad no es así. Yo creo que el azar propiamente dicho no existe. Lo que existe es las situaciones que son muy singulares, muy peculiares, en las cuales los humanos podemos tomar decisiones que son ellas mismas causas de efectos que nosotros hemos preconcebido y decidido desencadenar. En algunos casos de manera racional, en otros de manera irracional, porque también hay, desgraciadamente, libertades que desencadenan efectos irracionales. El fascismo es el gran ejemplo, ¿no? Sí. Pues se nos terminó el tiempo muy rápido. Tenemos 2 libros. Claro, hay que recomendamos muchísimo este libro de Roger Bartra, Cerebro y Libertad, un ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo. Tenemos 2 ejemplares para las personas que se comunican a nuestro correo electrónico. Roger, muchas gracias. Nacho, nos despedimos, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias por Hasta invitarme. luego y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.